Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo webinar. En esta ocasión vamos a ver con nuestro economista Roberto Darrigrandi qué nos dejó el año 2020 y cómo se viene el año 2021. Roberto es ingeniero comercial y magíster en economía aplicada de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un MBA en la Universidad de Chicago y hoy día está como candidato a doctorado de la Universidad de Liverpool. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos, esperemos que sea una tarde de provecho para todos. Les recordamos, sí, que por favor contesten nuestra encuesta, que va a estar después en la parte de chat, porque eso nos da también la oportunidad de seguir creciendo e ir mejorando. Roberto, estimado amigo, te dejo a tu público, por favor, adelante. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, la idea es poder ofrecerles una mirada integral de cómo se está viendo la economía, tanto internacional como en nuestro país, la cual obviamente está fuertemente influenciada por la crisis sanitaria, por una parte, y por otro lado, lo que ha sido esta reciente elección, donde también vamos a comentar algunos aspectos al respecto. Así que, en aras del tiempo, voy a compartir con ustedes la presentación. Ahí se ve, ¿no? Bueno, vamos como decía Carlos, a conversar acerca de lo que nos dejó el año 2020, cómo viene este año y, en parte importante, ¿cierto?, cómo tenemos el impacto del ciclo del valor del cobre. Para esto vamos a tocar dos grandes temas. Por un lado, la visión económica global y por otro lado, las perspectivas económicas de nuestro país, para terminar con algunas breves conclusiones y resumen. En lo que respecta a la visión económica global, varios temas, ¿cierto?, a comentar. Primero que nada, ¿cierto?, hemos visto que luego ya de más de un año de la crisis del COVID-19, los niveles de contagio se mantienen bastante elevados en ciertos países y ciertas zonas del mundo, sobre todo en zonas como África, Asia, dejando fuera China, y también algunos países como la India, que hemos visto se están bastante golpeados. En el caso de América Latina, en tanto, esta situación en general ha ido también empeorando, sobre todo en países como Brasil. Por lo tanto, la crisis sanitaria está lejos todavía de resolverse, salvo en algunos países donde se ve mejor perspectiva, como el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o Israel. Acá en este gráfico, por otro lado, mostramos el porcentaje de la población que está vacunada, ya sea con una o dos dosis, en donde este porcentaje está liderado fuertemente por Israel, seguida por el Reino Unido y después países como el nuestro, muy de cerca seguidos como por Estados Unidos y por alguna otra zona del mundo. O sea, hay países como el nuestro, ¿cierto?, que tienen un importante avance, lo cual no ha significado necesariamente una mejora todavía significativa en los niveles de contagio de esta enfermedad. También, por otro lado, ya vemos que en algunos lugares, desde el punto de vista económico, ¿cierto?, tenemos mejores perspectivas, ¿cierto?, de los resultados, por ejemplo, en cadenas de restaurantes, ¿cierto?, que sabemos que son algunos de los que están más golpeados desde ya hace más de un año, ¿cierto?, por esta crisis. Y ahí hemos visto, ¿cierto?, a nivel internacional como cadenas como McDonald's, Starbucks o Domino's tienen un alza relevante en las ventas que están reportando estas compañías en parte importante de los países donde estos grandes multinacionales operan, lo cual obviamente es un buen indicador para el futuro de corto, mediano y largo plazo de alguna actividad que ha estado tremendamente golpeada. También en lo que dice relación con la actividad y el empleo, ahí tenemos en rojo el empleo, la caída y después recuperación del empleo, y en azul el PIB. Vemos que en general, ¿cierto?, ha habido bastante buena recuperación del PIB. El empleo también, pero en general más rezagado, vale decir, ¿cierto?, el PIB se recupera más rápido y más fuertemente que el empleo, ¿ya? Por varios motivos, ¿cierto?, entre otros porque muchas compañías se han hecho más eficientes a la hora, ¿cierto?, de retomar ciertos niveles de actividad económica, ¿ya? Y por lo tanto, no necesariamente el empleo va de la mano del PIB, y por lo tanto uno de los principales problemas que vamos a ver en el futuro es cómo el empleo, entonces somos capaces de recuperarlo
ojalá a niveles similares a los que teníamos previo a la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo hoy día. Por otro lado, ¿cierto? Vemos casos como Estados Unidos, donde la economía se acelera el primer trimestre, bajando fuertemente el desempleo, lo cual significa que lo más probable es que este país, que ya tiene también una importante tasa de vacunación y una recuperación a una suerte de normalidad en varios lugares de su superficie, ¿cierto? Podría tener un crecimiento mayor al 6% anual, algo que no ocurre desde la década del 80, obviamente entendiendo que la base de comparación es bastante baja con respecto a la baja que tuvo, la caída que tuvo la economía de Estados Unidos el año pasado. También uno de los temas más relevantes y que complica la situación sanitaria y también la situación económica, por supuesto, es la muy alta informalidad del mercado laboral en América Latina. En países como Bolivia, según la OIT, estamos hablando de informalidad que llega al prácticamente el 85% de las personas tienen un empleo informal. En otros países como Perú, el 68%, mientras que en Chile solamente el 25%. Este, obviamente, ¿cierto?, es un efecto importante que complica todo lo que es el manejo de la pandemia y también, por supuesto, los efectos económicos. En lo que se refiere tanto a los índices bursátiles, en general los índices bursátiles han mostrado, en comparación, ¿cierto?, a enero del año pasado, una recuperación en muchos casos importante. ¿Ya? En algunas zonas de países emergentes, ¿cierto?, vemos que este indicador, el MSCI de economía emergente, ya está alrededor de un 25% por encima de lo que estaba a comienzos del año pasado. En otras zonas, como Estados Unidos, esta recuperación también supera el 20%. En cambio, en otros lugares del mundo, como Latinoamérica, este indicador todavía está muy rezagado, estamos aproximadamente un 20% por abajo, ¿cierto?, del indicador a comienzos del año pasado. Y esto asociado, ¿cierto?, a una mayor abundancia de liquidez que tienen en general hoy día personas y empresas, una menor aversión al riesgo, una búsqueda de mayor retorno, y eso obviamente, ¿cierto?, ha generado un incremento importante en los precios, también anticipándose a una futura recuperación o, entre comillas, normalidad en muchos de estos mercados. Pero si ustedes ven, hay algunos mercados donde la recuperación ha sido muy fuerte, incluso por encima de lo que estaba a comienzos del año pasado, y en otros casos, como América Latina en general, bastante por detrás todavía y con espacio importante por subir una vez que se empiece a ver mejoras sanitarias y también de perspectivas económicas. Y acá acepto, por supuesto, esto también, acá está nuevamente repetido, la evolución de los mercados bursátiles, pero esto a nivel de países y ciertas zonas del mundo. Y a la derecha, algo muy importante para nosotros, la recuperación de los commodities, en particular, en el caso de Chile, el cobre, ¿cierto?, que ya se ubica a niveles récord en la historia, acercándose a los $5 la libra en los mercados internacionales. También, por supuesto, el petróleo, lo cual nos pega, en este caso, negativamente. Por otro lado, otro aspecto importante a considerar es, esto es un gráfico de 20 años, distintos indicadores de deuda, ahí está, para distintos tipos de países, que muestran el crecimiento, ¿cierto?, de las deudas a nivel internacional, en los cuales, ¿cierto?, en algunos tipos de países esta deuda se acerca al 90% del PIB, en otros al 60%, en otros bastante menos, pero en cualquier caso muy por encima de los niveles de deuda de países que teníamos hace 4 o 5 años atrás. Y esto obviamente es un riesgo, un peligro hacia adelante. También vemos que las tasas de interés en general, ¿cierto?, que habían caído fuertemente, incluso en algunos casos con tasas negativas, como en la eurozona, se empiezan a recuperar y ya están en niveles bastante superiores, incluso en algunos casos como Estados Unidos, más del doble de lo que estaban hace algunos meses atrás, pero aún así en niveles bastante acotados, incluso todavía a tasas, porque estas son tasas nominales, son antes de la inflación, incluso en muchos casos con tasas que son términos reales, es decir, después de inflación todavía negativas. Así que todavía estamos viendo una fuerte recuperación de las tasas de interés de largo plazo en distintas zonas del mundo, en la mayoría de los países, pero sin embargo todavía son tasas que se pueden considerar expansivas, toda vez que las tasas de interés reales son definitivamente negativas en muchos de los casos. En términos de América Latina, en tanto, vemos que el PIB per cápita se espera que este año sea liderado por Panamá, seguido por Chile, después por Uruguay, después Argentina y Costa Rica. Así que, en ese sentido, todavía países como Chile siguen manteniendo un expectante segundo lugar en PIB per cápita, pero que obviamente
están amenazados por las perspectivas futuras de crecimiento, algo que vamos a comentar en algunos minutos más. Por otro lado, ¿cierto? A nivel global, en términos del crecimiento mundial, vemos que el mundo, según el Fondo Monetario Internacional, se espera que crezca en torno al 6% anual, lo cual es una tremenda cifra, pero obviamente esto es en comparación a la caída del 3,3% del año 2020. Por otro lado, ¿cierto? En economías avanzadas, en general, ¿cierto? El crecimiento se espera en torno al 5,1%, en Estados Unidos 6,4%, y en particular importante en economía emergente 6,7%, y en el caso particular de China 8,4%. Nuevamente, insisto, en todos estos casos estamos hablando de una baja de comparación en relación al crecimiento en general de crecimiento que hubo el año 2020, y para el año 2022 se espera que el mundo crezca a tasa más normal, en torno al 4,4%. Se espera, ¿cierto?, que la economía emergente crezca en torno al 5%, y ahí el que lidera el crecimiento es China con un 5,6%. Así que, en general, el mundo externo, tenemos ahí un buen viento de cola con buenos crecimientos. Bueno, eso implica una alta demanda por importaciones o exportaciones en nuestro país, en este caso, con buenos precios de commodity y todavía bajas tasas de interés, lo cual obviamente es un buen escenario para una economía como la chilena. En una mirada, por otro lado, de más largo plazo, ¿cierto? Cuidado con una de las tendencias, ¿cierto?, que van tomando a través del tiempo, que nos van impactando, como es el envejecimiento de la población. Este gráfico hecho por las Naciones Unidas, ¿cierto?, muestra que el año 1950 solo el 8% de la población tenía 60 años o más. El año 2000 esto ya es un 10%, mientras tanto que al 2050 se espera que se duplique, con aproximadamente un 21% de la población mundial con 60 años o más. Y esto tiene implicancias importantes, ¿cierto?, en términos de seguridad social, salud, pensiones y otros, ¿cierto?, y también, por supuesto, en oportunidades de negocio. Pasando ahora al caso de Chile, vemos que la recuperación en general hasta el momento ha sido más rápida que lo previsto. Recordemos que el año pasado Chile cayó el crecimiento en un 5,8%. Ahí vemos, ¿cierto?, este gráfico del Banco Central, cómo ha sido la caída, donde lo más fuerte fue el comercio, seguido por servicios y el resto de bienes, pero después vemos una fuerte recuperación en algunos sectores, como el comercio y también la industria, seguido detrás por los servicios. Sin embargo, hay otros negocios, como la minería todavía, que están por debajo, ¿cierto?, de su indicador hace 14 meses atrás o 15 meses atrás, y también otro tipo de industria. Entonces, si bien la economía muestra una recuperación interesante, lo que ocurre es que esta recuperación está ocurriendo a distintos niveles, a distintas tasas de crecimiento, y esto obviamente genera impactos diversos en ese sentido. Ahí también, ¿cierto?, vemos uno de los grandes impactos, ¿cierto?, en el ámbito del crecimiento, como es la pérdida de empleo. Estamos hablando que solo en el primer trimestre de este año se perdieron 120.000 empleos en la entrada de Santiago por la pandemia, ubicándose, según la Universidad de Chile, el desempleo en torno un poquito por encima del 11%, y relevante con una caída en los ocupados no menor, ¿cierto?, de varios cientos de miles de personas en los últimos meses. Acá, por otro lado, ¿cierto?, está el indicador de la recuperación de la tasa de empleo, esto medido por una encuesta de la Universidad Católica, en donde vemos cómo cae fuertemente el empleo, donde el pic, ¿cierto?, más complicado fue en julio del año pasado, y se recupera, pero todavía, si ustedes ven, a bastante menor nivel, ¿cierto?, que lo que teníamos a comienzo del año 2020, ¿ya? En este sentido, sí es destacable decir, ¿cierto?, que en abril de este año respecto a julio del año 2020 hemos tenido una recuperación sobre 1 millón de empleos, casi 1.090.000 empleos, pero ojo, una parte mayor es en independientes, 800.000, un poquito más de 800.000, por tanto, poca recuperación en lo que es empleos con contratos indefinidos. Y eso obviamente es una debilidad y un riesgo para el futuro de las personas y de la economía. En ese sentido, también lo que ha ocurrido, como ustedes pueden ver, apreciar acá, es que el empleo por sectores se recupera a tasas distintas, ¿ya? En algunos casos, lo más fuerte ha sido la caída en servicios de mayor interacción personal, como restaurantes, servicios artísticos, en general todo el mundo del turismo. Vemos también cómo cae fuertemente el empleo de la construcción, y efectivamente, ¿cierto?, la recuperación es muy fuerte en el mundo de la construcción,
sobre todo asociado a la retoma de muchas obras, y también entender que hay muchos servicios que cayeron bastante menos, como actividades financieras, inmobiliarias, científicas, profesionales, que si bien no se han recuperado tanto, tienen una caída mucho menor. Pero ojo, hasta hoy día tenemos aproximadamente 900.000 puestos de trabajo menos que en febrero del año 2020. Por lo tanto, todavía estamos viendo un impacto tremendo y que va a tomar un tiempo importante en poder recuperar, ojalá, esos niveles de trabajo que teníamos en ese momento. Por otro lado, también vemos que el consumo viene recuperándose. En todo caso, una parte importante es este crecimiento del consumo, de hecho, un crecimiento del 4,1% el último trimestre del año pasado, está asociado a estos famosos retiros, ¿no?, de los fondos de pensiones, en donde muchas personas lo destinaron estos recursos ya sea a pagar deudas y en otras a consumir. Y vemos ahí cómo se dispara a tasas muy altas el crecimiento real en consumo de bienes durables, televisores, automóviles, etcétera, muy por encima de los bienes no durables, del consumo privado y obviamente muy por encima de los servicios que todavía siguen cayendo fuertemente. Así que una fuerte recuperación del consumo privado, pero principalmente asociado a estos retiros, donde ahora se viene, por supuesto, a sumar el tercer retiro recientemente aprobado. Volviendo, ¿cierto?, a lo que es la expansión de la economía, vemos que en marzo, ¿cierto?, la economía, según el IMASEC, se expande un 6,4%, que obviamente es una buena cifra. Sin embargo, solamente muestra un aumento de 1,6% con respecto al mes anterior, ¿ya? Con lo cual, obviamente, todavía tenemos una incertidumbre muy relevante, toda la cual tenemos que sumarle la incertidumbre institucional y política, como vamos a comentar en algunos minutos más. En este sentido, ¿cierto?, vemos como el cobre, ¿cierto?, ya hace algunos días atrás alcanza su mayor nivel en una década, presionado por factores locales, para hacer la recuperación global, en donde ya, ¿cierto?, el cobre ya, como vimos, superó ya el mayor valor que ha tenido en su historia, lo cual obviamente ha sido una muy buena noticia para el país, en términos, ¿cierto?, de recaudación fiscal, en términos, ¿cierto?, de un tipo de cambio más fortalecido, y también, por supuesto, en términos de las oportunidades de crecimiento de actividades relacionadas al mundo de la minería. Y por tanto, ¿cierto?, vemos como por un lado, ¿cierto?, crece el valor del cobre y cae el dólar, ¿cierto?, se fortalece el peso, algo que obviamente, ¿cierto?, se revirtió producto de la reciente elección del fin de semana pasado. Acá también, ¿cierto?, veíamos un gráfico como muestra que en general, a medida que el precio del cobre sube, en rojo, ¿cierto?, el riesgo país, ¿cierto?, que muestra, ¿cierto?, también el diferencial de tasa de interés a la cual el país se puede endeudar, cae, ¿cierto?, de manera importante. Así que hay otro efecto positivo, ¿cierto?, de esta alza del precio del cobre, que no sabemos obviamente hasta cuándo va a durar, pero que hasta el momento, ¿cierto?, obviamente nos tiene bastante optimistas y positivos, pero obviamente cautos con respecto a su evolución futura. También, ¿cierto?, el indicador, ¿cierto?, de mercados emergentes asociados al riesgo también cae, ¿cierto?, fuertemente en el último tiempo y nos muestra, ¿cierto?, niveles mucho más acotados que en medio, ¿cierto?, de nuestra crisis sanitaria y social de hace algunos meses atrás, lo cual también obviamente es un indicador positivo. En términos, por otro lado, de la inversión, la formación bruta de capital fijo, vemos como el año pasado cae fuertemente, principalmente en el mundo no minero, y para este año se espera una fuerte recuperación, versus la caída del año pasado de 11,5%, un crecimiento que se podría acercar al 10%, y bastante equilibrado entre recuperación de inversión no minera e inversión minera. Ahora, entre quienes no van a hacer inversiones o están todavía dudando qué hacer, ¿cuáles son los motivos? Por un lado, la situación económica incierta, por otro lado, la falta de demanda por sus productos o servicios, también la situación política interna, o que lo necesita o está muy endeudado. Entonces, todavía, obviamente, hay un factor muy importante de inversión que no sabemos cómo se va a mover, sobre todo después de esta incertidumbre política generada luego de las elecciones del pasado fin de semana. Por otro lado, también el retiro del 10% tiene efectos positivos y negativos, ¿cierto? Para las personas, en general, un efecto positivo en términos de reducción de la deuda y morosidades, aumenta la demanda interna por bienes y servicios y aumenta el PIB porque obviamente hay un impulso importante. Sin embargo, entre los costos más importantes está la reducción del ahorro, reducción de pensiones futuras y, por supuesto, también un costo fiscal no menor,
No sabemos tampoco qué va a pasar acá, no sabemos finalmente si va a haber un cuarto o quinto retiro, pero claramente acá para muchos es pan para hoy y eventualmente hambre para mañana. Así que cuidado con estar muy entusiasta con este tipo de medidas. También acá lo mismo, ¿cierto? En torno al 45-50% de las personas se querían sin saldo de sus fondos de pensiones si ocurre un cuarto y quinto retiro, ¿cierto? Y esto obviamente, ¿cierto?, es dramático porque al final son personas que van a tener que, de alguna manera, esperar la generosidad, ¿cierto?, estatal para poder, ¿cierto?, tener en el futuro una pensión digna. Otra noticia importante para nuestro país en tanto son los términos de intercambio, que es la relación entre precios de exportaciones y de importaciones, ¿cierto? Este indicador, como ustedes ven acá, que tienen como base 2003 igual 100, ya está en 124, vale decir 24% por encima del valor al 2013 y muy por encima de lo que fue este indicador a fines de los 90 y en gran parte de esta década y la década anterior también, por supuesto. Entonces acá tenemos algo que es muy positivo para la economía, ¿cierto? Es decir, por cada dólar de importaciones, típicamente petróleo y otras cosas más, tenemos más dólares disponibles en nuestras exportaciones. Y eso también es una muy buena noticia que está obviamente muy fuertemente influenciada por el alto precio del cobre que hemos comentado anteriormente. También en este sentido, una buena noticia es que las exportaciones a China marcan un récord en el primer trimestre de este año, con nada menos que 9.000 millones de dólares, donde casi el 60%, casi el 65% es cobre, seguido por frutas, ¿cierto?, y otro tipo de bienes. Y por tanto, ¿cierto?, esto implica un alza anual nada menos de 56%. Una muy buena noticia para nuestro país, influenciada también, por supuesto, por alzas de precios, no solamente cantidad. En términos de incertidumbre, un indicador acá de la Católica, KPSUC, mide, ¿cierto?, un indicador de incertidumbre importante, como ustedes ven acá, en donde acá vemos que estamos hoy día a niveles de 273, que es bastante alto, menos que lo que hubo en el pic de la crisis social y de violencia, que fueron 413, pero todavía a niveles muy altos y muy por encima de lo que ha sido, como ustedes ven acá, los 12 años anteriores. Así que todavía alta cifra de incertidumbre económica, algo que no solamente se va a despejar luego de las recientes elecciones. También entender que acá, pese a todos estos planes de ayuda y el tercer retiro, la confianza de los consumidores sigue cayendo con fuerza a su menor nivel en 8 meses. Ya está, ¿cierto?, en niveles de 24,9, que está un poco por encima de algunos meses del año pasado, pero muy por debajo de los 52, 53 y otros de hace un año y medio atrás. También esto es distinto por sector socioeconómico, con más confianza o menos desconfianza en el sector ABC1 y mayor desconfianza en los segmentos de más bajo ingreso. Este también, por supuesto, es un tema importante desde el punto de vista económico, pensando en los próximos meses. Por otro lado, también quise incluir acá un gráfico, una mirada más larga, ¿cierto?, que es un gráfico de la OECD, donde muestra los niveles de educación, las personas con bajos niveles de educación en todos estos países, y también las personas con bajos niveles de habilidades cognitivas. Y lamentablemente, en bajos niveles de educación, nuestro país en adultos, nuestro país está dentro de los más altos, con alrededor de un 33-35% en ese indicador, obviamente muy por debajo de países como Turquía, México y Sudáfrica, pero en el mayor nivel en lo que se refiere a porcentaje de personas con bajas habilidades cognitivas, donde ahí estamos hablando, ¿cierto?, de un 66-67% de personas que no entienden en definitiva lo que leen. Y eso obviamente es muy grave y muy complejo, porque hemos aumentado la cobertura, pero no así suficientemente la calidad. También estamos viendo hoy día discusiones complejas, como la del royalty, ¿cierto?, que llevaría en algunos casos a 82% la tasa impositiva de las mineras, doblando nada menos que los competidores. O sea, con este eventualmente 82%, Chile estaría muy por encima de Australia, que tiene un 44%, 45% promedio, o de Perú, que tiene un 41%. Esperemos que esta discusión sea, ojalá, más racional, porque si no, corremos el riesgo de alguna manera, ¿cierto?, terminar eliminando, ¿cierto?, o destruyendo la gallina y los huevos de oro. También, dentro de las medidas
tributaria, ¿cierto? Una alternativa que se está viendo es eliminar distintas exenciones. Por ejemplo, el IVA a la construcción, ¿cierto? Que está asociado al 65% del IVA en la primera venta de bienes inmuebles con destino habitacional, cuyo valor no supere las 2.200 UF, que tiene un tope de 225 UF por vivienda. Lamentablemente esto, lo más probable, ¿cierto?, es que si se elimina, terminaría, ¿cierto?, traspasándose a los precios. Y eso obviamente en muchos casos va a terminar alejando la posibilidad de una vivienda propia, lo cual es complejo para un país que tiene un déficit de vivienda que anda en torno al 1.000.000 de viviendas, sobre todo en las viviendas de menor valor. Entonces, cuidado también acá con eliminar ciertas exenciones que están bastante focalizadas y que de eliminarse al final no serían gratis. Terminaríamos pagando muchos por este tipo de disminución o eliminación de ciertos beneficios tributarios. También entender que tenemos una crisis, ¿cierto?, ya hace rato de confianza, en donde paradójicamente, ¿cierto?, las instituciones con mejor evaluación está la PDI, la radio, las Fuerzas Armadas y los Carabineros. En cambio, las instituciones con peor evaluación, el gobierno, el Congreso y por lejos la peor evaluación los partidos políticos. Quizás eso también explica parte del porqué del fuerte fracaso de los partidos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda, en la reciente elección del fin de semana pasado. También un tema de mediano plazo, ¿cierto?, es algo que todos ya lo percibimos, ¿cierto?, que es el índice de innovación pública, ¿cierto?, un primer indicador que lanzó el BID con el laboratorio de gobierno, donde muestra que en general, ¿cierto?, nuestro sector público está muy atrasado, ¿ya? Eso ya lo sabemos. Por tanto, ¿cierto?, cuando hablemos de recaudación de impuestos, también tratemos de hablar de lo que es innovación y capacidad de crear valor y de tener un gasto mucho más fiscal, mucho más eficiente. Bueno, y la reciente elección generó, ¿cierto?, obviamente muchos efectos, ¿cierto? El día lunes el dólar saltó a su mayor valor desde junio del año pasado, cerrando en casi 717 pesos, desde 700 que había cerrado el viernes anterior. La bolsa cayó casi 10%, reflejando la incertidumbre inversionista sobre la nueva constitución, aunque, por otro lado, las clasificadoras de riesgo, como Fitch, ponen paños fríos, destacando la sólida nota de Chile, y también Standard & Poor's recalca que confianza inversionista se mantendrá. Eso está por verse, por supuesto, porque acá no solamente se revolvió el escenario constituyente, que es muy importante, sino también y de alcaldes y gobernadores y concejales, sino también en todo lo que dice relación con lo que van a ser las elecciones de diputados y senadores, y por supuesto las elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina en 6 meses más. Así que obviamente estamos en un periodo de incertidumbre importante, donde también aparece como fuertes ganadores la izquierda más dura, ¿cierto?, relacionada con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y también los independientes, en cuyo caso no está tan claro qué vayan a hacer estos independientes en relación a la constituyente. Entonces, en definitiva, el escenario interno, esto es del Banco Central, el último IPOM, muestra que para este año se espera un crecimiento importante, entre 6 y 7%, pero obviamente hay que verlo con cuidado, ¿cierto?, porque es con respecto a una caída del 5,8% el año pasado, y este crecimiento del PIB fuertemente influenciado por la demanda interna, que crece alrededor, diría que es en torno a un 11%, y también las importaciones de bienes y servicios. Por tanto, un buen año, pero insisto, no comparable razonablemente porque el año pasado fue muy malo. Para el próximo año, una recuperación, pero ya mucho más modesta, entre un 3 y un 4% del producto, lo cual obviamente también está influenciado por qué va a ocurrir el resto del año en términos de desarrollo de los negocios, de inversión y otros, porque obviamente si eso se posterga o no ocurre, sobre todo lo que tiene que ver con inversión, puede que el crecimiento del próximo año sea más bajo, lamentablemente. Entonces, en resumen y conclusiones, tenemos una economía global en franca recuperación, por una parte, con bastante dispersión, eso sí. Tenemos una economía chilena con buenas perspectivas todavía, pero con importantes nubarrones para el mediano plazo, ¿cierto?, por esta crisis política que hemos vivido, la violencia, que si bien ha disminuido en las principales ciudades, se mantiene con mucha fuerza en la macrozona del sur del Biobío y la región de la Araucanía, y la incertidumbre institucional que todavía perdura pese a la elección de los constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. En ese sentido, como decíamos anteriormente, las elecciones
pasado fin de semana muestran una pérdida muy importante a los partidos políticos tradicionales, así como una fuerte alza de los independientes y los partidos de la izquierda más extrema, generando, por lo tanto, una gran incertidumbre, a mi juicio, para lo que viene en noviembre, las elecciones del Congreso y las presidenciales, con un complejo impacto, ¿cierto?, sobre la economía local, que todavía es muy pronto y muy difícil de medir y entender adecuadamente. Por lo tanto, este escenario sanitario local, pese a lo bueno del mercado internacional, del precio del cobre y una serie de otras variables, ¿cierto?, que juegan a favor nuestro, este escenario sanitario local, porque también se mantiene obviamente la incertidumbre sanitaria, está todavía muy líquido como para poder hacer proyecciones más confiables desde el año 22 en adelante. Y yo diría, ¿cierto?, que tenemos que ojalá esperar las señales que va a dar el mundo político independiente en relación a lo que puede ser esta constitución que se va a empezar a escribir, primero con el reglamento, ¿cierto?, la constitución propiamente tal, y que se va a someter a votación el próximo año, así como también las otras señales políticas que vamos a ver en las semanas y meses venideros, de tratar, ¿cierto?, de entender plenamente, ¿cierto?, qué pasa con este escenario político, ya no a corto, sino a mediano y largo plazo en nuestro país, por un lado, por otro lado, ¿cierto?, el escenario sanitario y, por supuesto, ¿cierto?, seguir confiando en un escenario externo que en general es ampliamente positivo. Así que estas proyecciones que mostramos, no tanto la de este año, porque ya estamos casi a mitad de año, pero sí para el 2022 y de ahí para adelante, obviamente todavía creo que tienen una tremenda incertidumbre, mucha volatilidad, y por tanto va a depender de la evolución que nosotros veamos en todos estos temas para poder tener una mejor perspectiva. Así que está muy abierto el escenario político, sanitario y económico, lo cual lo hace complejo, incierto, pero también obviamente desafiante para quienes estamos mirando y tratando de analizar, y con más dificultad tratar de predecir cómo se vienen las cosas en materia económica para los próximos meses y también para el año 22 en adelante. Muchas gracias y con esto, ¿cierto?, me desconecto de compartir. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Perdón. Que puedan haber al respecto. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Roberto. Muy claro. Como siempre, tus presentaciones. Primero, agradecer a nuestros conectados. Hoy día tenemos gente de Antofagasta, de Arica, mucha gente de Colombia, de Cartagena. Tenemos gente de Lima, de Mendoza, de Coyhaique, de Puerto Limón, de Costa Rica, Córdoba. Así que a todos bienvenidos y los invitamos también a seguir presentes en los próximos webinars que tenemos. También les pedimos que nos ayuden a contestar la encuesta que tenemos en nuestro chat, porque esto nos va a ayudar a potenciar y a mejorar los webinars que estamos realizando. Bueno, Roberto, ¿qué duda cabe que no es cierto que todo este tema político de alguna forma impactó al menos en un par de días, que es lo típico que sucede ante estos cambios, y que las cifras, claro, para el próximo año se presentan con muy buenos niveles, pero también tenemos que tener claro que la base comparativa es muy baja. ¿Estás sin sonido, Roberto? ¿Me escuchas? ¿Estás sin sonido, Roberto? No te puedo escuchar. Era un problema técnico, lo solucionamos de inmediato. Roberto, ¿ahí estás con sonido? Roberto. Roberto. Roberto, ¿escuchas ahí? Roberto. Está sin audio, está sin audio. Roberto, ¿escuchas? Roberto. Pucha, lamentamos tener un problema técnico. Aparentemente se nos desconectó algo de internet ahí con Roberto.
Tenemos alrededor de 20 y tantas preguntas que si en este momento no logramos poder responderlas, de todas maneras le vamos a entregar el correo de Roberto Darrigrandi, quien las responderá en forma pronta. Ahora, por favor, les insisto con la encuesta que tenemos ahí en el chat, porque como les digo, eso nos ayuda a mejorar y también a buscar algunos temas de interés que sean comunes a todos. Robert. Roberto, hay un problema con el sonido. Aquí la gente, te están escuchando. ¿Puedes hablar ahí? Por supuesto. Ya. Perfecto. Mira, vamos a solucionar esto de esta forma. Te voy a ir leyendo algunas preguntas, que hay muchas por lo demás, para que... No, quédate ahí nomás, quédate ahí y yo estoy transmitiendo a través del WhatsApp. Dice, en su análisis incorpora la posibilidad de nivelación de salario mínimo, según el SSM y el PIB histórico comparado de países de la OCDE. ¿Qué opinas de eso tú? A ver, es una alternativa, por supuesto, ¿cierto? El buscar esa igualización o homogenización. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿cierto?, con afectar de manera muy compleja el mercado laboral. Por tanto, cualquier alza al salario mínimo tiene que ser escalonado. No podemos hacer un salto al discreto porque eso podría obviamente llevar a dos cosas: aumento del desempleo y una mucho mayor informalidad de un empleo que hoy día ya es precario, como ya mostramos en algunos de los gráficos. Perfecto. Dice Roberto, anteriormente ya hemos pasado por estos superciclos de precio del cobre en el contexto actual político y social, y aprovechando este superciclo de cobre, ¿qué recomendarías para diversificar la matriz productiva? Yo lo que recomendaría es diversificar y seguir incrementando la diversificación hacia el mundo de los servicios. Las economías, a medida que crecen, se van creciendo mucho más los servicios, y en ese sentido creo que hay que tener cuidado, por ejemplo, con pensar en colocar el IVA a servicios profesionales y entre otras medidas, y por otro lado también impulsar fuerte la exportación de servicios. Hoy día en este nuevo mundo digital, los que nos dedicamos al mundo académico, docente, al mundo de asesoría, obviamente podemos estar prácticamente en cualquier lado, así que yo creo que por ahí va parte importante de nuestro desarrollo, y potenciar fuertemente el capital de riesgo para apoyar distintos emprendimientos en el ámbito tecnológico y no tecnológico en este aspecto. Perfecto. Dice, ¿cuánto más aguanta la economía de seguir las restricciones debido a la pandemia? O sea, la economía claramente ha tenido capacidad de aguante, pero yo diría que no podemos mantener por mucho tiempo más estas restricciones sanitarias, sobre todo las cuarentenas que tenemos, que son muy duras, sobre todo las cuarentenas de lunes a domingo, por decirlo así. Yo creo y espero que ya a partir de julio desaparezcan las cuarentenas. Además, ya hemos avanzado mucho en el proceso de vacunación y vayamos avanzando a que de lunes a viernes tengamos normalidad, ¿cierto?, incluso sin toque de queda, idealmente, y ya hacia el eliminar también la cuarentena semana. Así que yo pienso que no tenemos mucho más tiempo que el tercer trimestre para ir eliminando todas estas restricciones, que al final del día son restricciones a la libertad individual y también, por supuesto, a la capacidad de trabajo y emprendimiento. Perfecto. Después dice, ¿cómo vislumbras tú el futuro de las pensiones a raíz de los 3 retiros y el escenario que se enfrentan o se enfrentarían las AFP? Bueno, yo diría que hay un punto complejo porque hay algunos que quieren simplemente terminar con la AFP de una mirada totalmente ideológica. Yo voy a decir algo que puede ser polémico. Yo creo que a esta altura del partido, dado que también hay algunos que quieren expropiar los recursos de todos nosotros, que hemos trabajado por muchos años, yo creo que hasta es más sano simplemente permitir un retiro del 100%. Sí, obviamente, con algunas restricciones desde el punto de vista de que esos recursos, por ejemplo, una parte importante fuesen a cierto tipo de ahorro, pero la verdad es que ya el sistema se ha ido desvirtuando y muchas de las personas lamentablemente van a tener que vivir en el futuro de la futura caridad del Estado, y eso obviamente es peligroso, por decirlo menos.
Oye, hay esta pregunta que un poco lo que te dije, que parece que no escuchaste, fue que, claro, la economía para el próximo año o para este año se vislumbra con un crecimiento bastante importante, dada la pequeña o la baja base que tenemos, porque tenemos una base muy mala en términos comparativos. Entonces, ¿cómo proyectas tú el comercio exterior para el periodo 2021-22 en relación a la situación política y pandémica en el mundo? Mira, en general el mundo debería andar bien, ¿cierto? Como vimos, no solamente este año, sino el próximo también, se ven en general buenas señales de recuperación en gran parte del mundo. Por lo tanto, creo que, y también recuperación de precios de commodities, seguimos en una economía commodity dependiente, y en ese sentido estamos hablando no solamente de cobre, estamos hablando de cobre, otros minerales, estamos hablando de salmón, fruta, etcétera, que yo creo que en general debiesen ser en general buenos precios. Por lo tanto, creo que el mundo del comercio exterior se va a recuperar, las restricciones logísticas y todo van a ir de a poco, espero, desapareciendo, y por tanto creo que va a ser un muy buenos meses y años, espero, tanto para las exportaciones, como también para el mundo que vive de comercializar importaciones. Hemos visto lo que ha pasado con bienes durables, automóviles y otros, así que creo que van a ser años bastante vigorosos desde el punto de vista del comercio internacional, y en ese sentido Chile tiene que mantener una política de apertura total a exportaciones e importaciones tanto de bienes como servicios. Entonces, no podemos caer, por ejemplo, los ejemplos de Argentina, que ya vimos que están prohibiendo por tema de inflación las exportaciones de carne. Es como vender el sillón de Donoto. La verdad que es una aberración total. Eso espero que en Chile no ocurra. Sí, bueno, y tener presente que nuestro principal socio comercial, tanto de INPO como de Expo, China, va a seguir creciendo al ritmo que lleva hoy día y un poco más quizá, aproximadamente el 6 o 7%. Así que y además que tenemos, Carlos, muy buenos puertos, como la empresa portuaria de Valparaíso. ¿Sí? Muchas gracias. Oye, Roberto, la última pregunta dice, ¿qué opina usted del concepto terrorismo económico utilizado por De Gregorio a raíz de las reacciones tras las elecciones del fin de semana? A ver, yo creo que pueden haber temores por distintos lados, ¿cierto? Por un lado, quizá una derecha o extrema derecha que le puede tener miedo a los cambios, ¿cierto? Que algunos creo que hay que realizarlos de buena manera, por supuesto. Y por otro lado, también anuncios bastante duros en términos de expropiaciones, en términos de nacionalización del cobre, o de ciertas restricciones o ciertas incluso expropiaciones que creo que no corresponden a los tiempos que vivimos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora con esta convención y la discusión, que espero que sea fructífera, es discutir los temas de manera seria, de manera técnica, y siempre mantener lo que ha resultado. Por ejemplo, la autonomía y la excelencia profesional y técnica del Banco Central. Creo que eso no puede estar en discusión. Si lo dejamos en manos del gobierno de turno, ya sabemos lo que ocurrió en Chile. ¿Por qué tenemos los UEF? Porque teníamos alta inflación y no teníamos capacidad, ¿cierto?, de controlar un gasto público excesivo. ¿Y cómo lo financiamos? Con emisión de billetes. Esa experiencia, que fue nefasta, igual que en otros países, desapareció, ¿cierto?, por un buen manejo fiscal y un muy buen Banco Central. Por tanto, creo ahí que hay que mantener lo que ha funcionado, revisar aquellas cosas que pueden ser perfeccionadas, pero cuidado, ¿cierto?, con pasarnos de la raya y terminar principalmente, yo diría, Carlos, con experiencias que sabemos que están fracasadas, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Así que espero que haya un nivel de debate a la altura de lo que se merece el país y que mantengamos lo que es razonable mantener y cambiemos con, insisto, la razonabilidad que corresponde y no la radicalidad, aquellas cosas que pueden ser mejoradas de todas maneras. Bueno, yo creo que ese es el punto, la razón. Hay que ser razonable. Hoy día el mismo Mario Marcel. ¿Sí? Y ahí, independientemente que esto es un tema, en el caso de la convención público y en el caso del Congreso político, hay que acordarse que los economistas para algo sirven. No sé si para mucho, pero para algo sirven. Por lo menos para que pongan en paños fríos, ¿cierto?, los antecedentes, los números de análisis, y finalmente la decisión va a ser obviamente más probablemente política que económica y técnica, pero que no pueden desaparecer de la discusión. Así es, y hoy día incluso Mario Marcel dijo y insistió un poco en el tema de la autonomía. Yo creo que también es un punto gravitante. Clave para nuestra economía. Bueno, estimado amigo, muy agradecido como siempre, agradecido a toda la gente que hoy día nos acompañó. Por favor, les pido encarecidamente responder la encuesta como siempre. Los dejamos invitados para el mes de junio.
vamos a tener un interesante webinar con la historia de Valparaíso, la historia de los inmigrantes, cómo Valparaíso creció gracias a los inmigrantes. Así que les doy las gracias. Roberto, nuevamente, como siempre, muchas gracias porque siempre nos apoya y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos por estar acá en este seminario. Muchas gracias a todos los presentes. Hasta la próxima.